Así que nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercer clase sincrónica del curso Descripción y funcionamiento de los componentes del motor a combustión interna, bloque y pistones. La sesión está siendo grabada con autorización de ustedes, con la finalidad de poder compartirla posteriormente para que la puedan repetir para los que desean o para los compañeros que no pudieron ingresar por otros motivos ajenos, puedan ver y puedan aprender respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, que específicamente trataremos la actividad aprendizaje 3 acerca de los pasadores, anillos y bielas. Esto tiene que ver con el conjunto móvil del motor, que son las piezas que están en constante movimiento cuando se están cumpliendo los 4 ciclos del motor de combustión o de ciclo Otto, que es la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Entonces vamos a hablar específicamente de estos 3 elementos. También hablaremos acerca de la guía de aprendizaje, el material de estudio, cómo se envían las evidencias y si tienen alguna duda o inquietud relacionada con el tema, tendremos un espacio para solucionar dudas e inquietudes. Les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. Listo. ¿Me confirman si ven la pantalla de Sajuna? Sí, señor, sí, sí. Gracias. Listo, entonces aquí ya estamos dentro de la plataforma de Sajuna. Está funcionando correctamente. Entramos al curso que nos corresponde el día de hoy, bloque y pistones, ficha 3349553. Antes de iniciar, les recuerdo que vamos avanzando conforme a la programación del cronograma de actividades que ya una vez hemos socializado. Estamos en la actividad aprendizaje 3. Esta actividad va desde el día de hoy, 15 de octubre hasta el 20 de octubre, para desarrollar 2 evidencias, que es un ensayo. Ya vamos a ver cómo se estructura ese ensayo. Y un foro de pasadores, anillos y bielas. Recuerden que si pasada esta fecha ustedes no han enviado la evidencia, para cada una de estas evidencias tendrán un segundo plazo máximo, que es hasta el 27 de octubre del 2025, que es la fecha límite de recepción de actividades. Listo, entonces les recuerdo también, tenemos unos anuncios que yo les estaba enviando, que fue la invitación a la sesión 3. También ya tienen la grabación de la sesión 2 disponible, la clausura de la actividad 2 y hoy les dejo aquí el anuncio de que estamos iniciando actividad de aprendizaje hoy, estamos iniciando actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Aquí le voy a poner
porque no me va a olvidar, inicio de actividad de aprendizaje 3. Ahorita les dejo el anuncio aquí, que hoy estamos iniciando para que tengan en cuenta. Ahorita les dejo todos los detalles, terminada la sesión, les dejo todos los detalles de iniciamos hoy, cuándo se termina y qué evidencias vamos a desarrollar, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. En la actividad de aprendizaje 3, entonces vamos a ingresar aquí. Tenemos la guía de aprendizaje, el material de formación, un ensayo y un foro de pasadores, anillos y bielas. Para, para el ensayo, entonces vamos a entrar a la guía de aprendizaje 3. Aquí nos especifica qué es lo que hemos de realizar en el ensayo. Mm. Dice que después de haber estudiado el material de formación dispuesto para esta actividad de aprendizaje, realice un ensayo donde sintetice todo lo aprendido en dicho material. Recuerde apoyarse en alguna herramienta de procesamiento de textos, o sea, quiere decir Word, la que más utilizamos, que le facilite el desarrollo de la actividad. Entonces utilizamos Word para sintetizar todo lo aprendido en la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Este en forma como lo que hemos estado desarrollando con los mapas, mapas mentales o mapas conceptuales, donde tomamos lo que son las ideas principales. Después de que tomamos las ideas principales, las ideas secundarias y hacemos un breve resumen de cada una de esas ideas y apoyamos con alguna imagen también. Pero a diferencia del ensayo, además de que vamos a ubicar cada uno de esos temas, subtemas y un pequeño resumen, vamos a colocar una portada, ¿sí? Una portada es una presentación personal donde estén sus nombres, sus apellidos, el curso que están realizando, nombre del instructor, la fecha de presentación y la institución, el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Y a la parte final, todo ensayo se caracteriza porque usted va a dejar una conclusión de la actividad de aprendizaje 3. ¿De qué estamos hablando en la actividad de aprendizaje 3? Pasadores, anillos y bielas. Entonces, de acuerdo al funcionamiento de esos tres componentes, los cuidados que se tienen, los mantenimientos, ¿qué concluimos? ¿Sí? Concluimos entonces de que el mantenimiento es muy importante para la preservación de estos componentes. Concluimos que sin estos componentes el motor no opera. Bueno, las conclusiones que ustedes deseen ubicar ahí, obviamente teniendo en cuenta los conceptos técnicos. Y ahí terminamos lo que es el ensayo. Una vez realizan el ensayo en Word, recuerden convertir en formato PDF y para subirlo simplemente se van aquí donde dice ensayo, le van a dar acá, pero le colocamos modo aprendiz, se van a ir aquí, se van a ir aquí donde dice agregar entrega y se van a ir aquí en este botón agregar, seleccionan el archivo del computador, subir el archivo y le dan guardar cambios y listo, ahí suben la evidencia. Para la segunda evidencia de la actividad de aprendizaje 3 es un foro, sí es un foro de debate. Este foro es obligatorio y tiene calificación. Y la pregunta está aquí se las dejé. Los anillos ubicados en cada uno de los pistones que están en el motor del vehículo cumplen una función. ¿Qué podrá suceder si los anillos de compresión se rompen? Recuerden que hay diferentes tipos de anillos, y aquí estamos hablando específicamente de los de compresión. ¿Qué pasa si se rompen? ¿Puede trabajar el vehículo sin algún problema? Si no puede trabajar, ¿por qué no? ¿Qué consecuencias ocurriría sobre el motor? ¿Qué fallas? No va a trabajar correctamente. Entonces, siempre es importante el argumento técnico de si puede trabajar, por qué puede trabajar y si no lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Sí? Hay que sustentar la respuesta. Para participar hay que darle clic en el botón verde añadir un nuevo tema de debate. Para ello nos devolvemos y lo encontramos aquí, añadir un nuevo tema de debate, colocamos el asunto foro pasadores, anillos y bielas y aquí dejamos nuestra participación. ¿Listo?
Esas serían las dos evidencias a presentar. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano si hay alguna duda o inquietud respecto a estas dos evidencias. O todo está claro. ¿Listo? Continuamos entonces en la actividad de aprendizaje 3. Vamos al material de formación. Entonces vamos aquí donde dice material de formación 3. Clic para hacer y compartimos esta pantalla que está aquí. ¿Listo? Pasadores, anillos y bielas. Entonces, de manera introductoria dice que los pasadores, anillos y bielas conforman lo que se conoce como el conjunto móvil del motor. Recuerden que hemos estado hablando de que hay dos conjuntos, ¿no? Que es el conjunto fijo, que son los tres grandes componentes, que es el cárter, el bloque y la culata con su respectiva tapaválvulas. Y el conjunto móvil, que tiene que ver con el pistón, ¿sí? Y el pistón que contiene, pues los pasadores, los anillos, las bielas, que es el otro componente, y también el cigüeñal hace parte del conjunto móvil. Esta combinación es la responsable de transformar la energía calorífica en mecánica. Recuerden que esa energía calorífica viene de la explosión de la mezcla de aire y combustible y una chispa producida por la bujía de alta tensión. Dentro de las distintas funciones que tiene, la más importante tiene que ver con la de corregir el juego existente entre la cabeza del pistón y las paredes del cilindro. Recuerden que ahí donde está instalado el pistón, aunque pareciera que tiene el mismo diámetro del cilindro, el pistón tiene un diámetro inferior al diámetro del cilindro. Si no fuera así, y si fueran del mismo diámetro, el pistón no cabría, no podría ingresar al espacio, ¿sí? Del cilindro, no podría ingresar. Entonces, como es un diámetro inferior y tiene también unos cálculos que se deben de tener en cuenta para la dilatación de la cabeza del pistón, cuando ese material que normalmente es de aluminio con otras aleaciones, llega a unas temperaturas muy elevadas, por encima de 400 grados, ese material crece microscópicamente, entonces deben de haber unas tolerancias para compensar el crecimiento del material. Pero adicional también están los anillos que nos ayudan a compensar ese juego existente y que nos ayudan a que haya hermeticidad, no en un 100%, pero sí un porcentaje cercano al 100%, para que esto nos contribuya a mejorar la potencia del motor y también la contaminación por residuos de la combustión. Y también transmitir el movimiento al eje cigüeñal y finalmente unir a dicha clase de eje con el pistón. Entonces, mire que los pasadores transmiten el movimiento a la biela y también la biela transmiten el movimiento al cigüeñal. Entonces, también tienen el objetivo de transmitir el movimiento o la energía mecánica. Aquí está la tabla de contenido de lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar en el día de hoy en la actividad aprendizaje 3. Esta tabla de contenido les sirve a ustedes para poder desarrollar lo que es el ensayo. En el ensayo no puede faltar ninguno de estos temas, ¿sí? Pasadores, tipos de pasadores, materiales de construcción, anillos, diferentes tipos de anillos, funciones de los anillos, etcétera, etcétera, la biela, partes y diseños y cojinetes. Entonces aquí tenemos la imagen del pasador. El pasador es el encargado de transferir la fuerza que recibe la cabeza del pistón en el proceso de combustión a la biela. Entonces, este pasador que está aquí
en un círculo rojo. Esta es precisamente la ubicación donde va instalado el pasador del pistón, que es como la parte media entre la cabeza y la falda del pistón. Este pasador tiene un objetivo y es que va a transmitir el movimiento, transmitir la fuerza hacia la biela y también es unir, hace el trabajo de unir la cabeza o el pistón con la biela. Los pasadores de pistón son los encargados de transmitir la fuerza de la combustión que recibe y también tienen otro nombre, ¿no? Se pueden encontrar en algunos libros o en internet como pasadores, como bulones o como pernos de pistón. La dinámica de trabajo de tales piezas obliga a que el rápido movimiento de vaivén en conjunto con el pistón tengan al menos una pequeña masa, peso, ya que en caso contrario las fuerzas de aceleración resultarían demasiado grandes. Luego la carga que recibe el momento de la combustión implica que su construcción sea un material muy sólido, resistente a las fuerzas oscilantes y con mucha tenacidad. Es decir, debe resistir los esfuerzos de rotura o cizallamiento. Miren, qué importante conocer a qué fuerzas físicas está expuesto este componente, porque eso dependerá su construcción. Dice que estará expuesto a fuerzas oscilantes, rotura, cizallamiento. ¿Por qué? Porque el pistón, en algún punto, cuando el pistón está descendiendo y ascendiendo en las carreras normales de admisión, compresión, explosión y escape, siempre hay un punto donde la velocidad del pistón es cero. Es precisamente en los puntos muertos superior y punto muerto inferior. Como la velocidad en ese momento es cero y tiene un cambio de dirección, o sea, el pistón está ascendiendo, en un momento desacelera, llega a la velocidad cero y vuelve y acelera y cambia de sentido. Son fuerzas muy, pero muy variables, pero sobre todo eh, muy severas que tiene que soportar el bulón. Y no solamente el bulón, sino también el pistón y la biela y todos los componentes, pero precisamente estamos hablando del bulón. Y aquí hay una palabra muy técnica y es tenacidad, ¿sí? Tenacidad. Y tenacidad tiene que ver, ¿por qué? Porque este elemento tiene que estar trabajado con un tratamiento térmico. Este tratamiento térmico que tiene que ver no solamente a qué temperaturas voy a llevar el material, los aceros, aceros al carbón y con algunas otras aleaciones, para poderle darle ciertas características y cierta resistencia, entonces lo hacen calentando el material a ciertas temperaturas y luego enfriándolo con diferentes elementos, ya sea aire, ya sea aceite, ya sea agua o ya sea temperatura normal, ¿sí? Temperatura normal, temperatura ambiente. Y dependiendo de esos procesos térmicos, entonces yo le voy a dar unas características especiales. ¿Qué tipos de pasadores hay? Entonces, eso va a depender, obviamente, del diseño, del ojo, de la biela, y también va a depender del tipo de motor. Si es un motor de alta cilindrada, si es un motor de mucha o elevada relación de compresión, si son motores de baja cilindrada, de alta cilindrada, depende de muchas características. Entonces, asimismo, va a depender el tipo o, o diseño del pasador. Entonces, obviamente van a haber pasadores reforzados, pasador de alta resistencia, un pasador normal que no requiere pues demasiadas características para soportar mucha resistencia, sobre todo para motores de competencia, ¿cierto? Motores deportivos. ¿De qué material se construyen los pasadores? Entonces se construye de acero y el más común es el cementado CK15, utilizados en motores a gasolina. Aceros cementados y nitrurados. ¿Qué significa esto? Que son aceros que son llevados a temperaturas muy elevadas en el horno y luego se enfrían rápidamente. O sea, el tiempo de enfriamiento debe ser muy rápido
y cuando le dan un tiempo de enfriamiento más rápido, esto le da una característica de cementación, donde el pasador se vuelve muy duro. Entre más lento sea el proceso de enfriamiento, el material no es tan duro y a lo contrario, entre más rápido sea el proceso de enfriamiento, el material se vuelve demasiado duro y eso es precisamente lo que le hacen al pasador en el proceso de enfriamiento. Mm. Para el montaje de estos pasadores se tienen dos formas básicas. Aquella en la que el pasador está fijo al ojo de la biela a presión y flotante en los cubos del pistón. El otro tipo es cuando el pasador está flotante en el ojo de la biela con un buje o bosid y flotante también en los cubos del pistón. En el primer caso no se requiere de seguro en los extremos del bulón, pero sí en el segundo, ya que evitan el deslizamiento del pasador hacia las paredes del cilindro. Cuando se modifican los seguros, se utilizan topes de material especial liviano a los costados del bulón, con lo cual se evita también los deslizamientos laterales. La imagen 3, los seguros se requieren en algunos bulones para evitar que se deslicen y que el pasador no cumpla con su trabajo, generando problemas graves en el motor. Entonces, lo que nos quiere decir es que hay pasadores que requieren de estos seguros o chavetas para que en el movimiento natural ascendente y descendente del pistón no tiendan a deslizarse los pasadores sobre el pistón y estos no vayan a pegar contra la camisa, contra las paredes del cilindro, generando rupturas, generando rayones y generando daños graves en el motor. Pero un momentico, respondo ahí en el grupo de WhatsApp. Mm. Listo. Tengan en cuenta ahí, o me escribe alguien en el grupo de WhatsApp que no hay nadie en sala de espera. Aquí apenas entró Winston Antequera a la sala de espera, ya lo estoy admitiendo. Si se demoran en ingresar, ya no es la plataforma y no el internet de cada uno. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, no es que yo no los quiera ingresar, yo los debo ingresar, pero ahí se queda como cargando, dice en espera, es porque no tienen la suficiente banda ancha de internet para poder soportar la videoconferencia. Bueno, continuamos entonces. Los anillos. Oiga, pasamos a este tema tan importante como lo son los anillos. Entonces, uno de los elementos más importantes del conjunto móvil del motor son los anillos o segmentos del pistón. Los anillos, que son los que ustedes observan aquí en la imagen, tienen forma de anillo, precisamente porque es una forma de aro, porque también son conocidos como aros, también son conocidos como segmentos o como anillos del pistón. Estos anillos del pistón cumplen varias funciones dentro de un motor. Entre las más destacadas son tres. Efectuar un cierre hermético y perfecto entre el pistón y las paredes del cilindro, impidiendo que los gases producidos en la combustión pasen hacia la carcasa del cigüeñal, o sea, pasen hacia el cárter. Y aquí hago un paréntesis. Dice que es un cierre hermético y perfecto. Esto es mentira. O sea, no hay un cierre del 100% aunque el motor sea nuevo. Aunque compres un vehículo nuevo, un Toyota, un BMW, cualquier marca, sacada y concesionario, esos anillos de ese motor no tienen un cierre hermético perfecto. No tienen un cierre hermético donde diga, no, hay un 0% de fugas. No existe. Todos los motores, incluso 0 kilómetros, tienen porcentaje de fugas. O sea, por los anillos va a haber un pequeño porcentaje de fugas. Y cuando hablamos de fugas, ¿de qué estamos hablando? Fugas de compresión. Cuando el pistón comprime la mezcla aire-combustible, por los anillos se va a escapar un pequeñito porcentaje, porque no hay un cierre 100% hermético.
Y esa escape, o digamos esa fuga, se le conoce como fuga de cilindro, se pueden medir con un manómetro de fuga de cilindro. Y esa medida se hace sobre todo cuando compramos carros de segunda, lo que le llamamos peritaje. Y el peritaje es importante hacérselo a carros de segunda sobre todo, porque ahí determinamos con las fugas que hay en el cilindro si el motor está para reparar o no. Entonces, lo ideal es que esas fugas de cilindro no sobrepasen. Voy aquí a buscarles ese componente. Se llama manómetros, fugas de cilindro. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Mire, este es el manómetro de fugas de cilindro. Y este manómetro de fugas de cilindro, como ustedes lo observan aquí en la imagen, la idea es que siempre esté acá en la zona verde, ¿sí? Entonces, dependiendo de la fuga que haya por el cilindro, bueno, esto trabaja con aire, ¿no? Lo que uno hace es que coloca el pistón en punto muerto superior, en el punto máximo, y le mete aire. Se supone que ahí debe estar todo hermético, porque las válvulas están cerradas, los anillos están haciendo su trabajo de hacer un sello hermético y se le mete aire a presión. Pero ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que aunque un motor nuevo y sus anillos estén en perfectas condiciones, aquí vamos a ver que esta aguja empieza a variar y se debe enfocar por debajo del 10% de fugas. Lo ideal es que esté por debajo del 10% de fugas. Aunque en motores ya muy usados y de mucho recorrido, de alto kilometraje, 200.000, 300.000 kilómetros, ese porcentaje de fuga empieza a subir hasta un máximo de ¿qué? Un 18% más o menos. Ya de ahí para allá, después del 18%, ya tenemos que hay una fuga considerable que hemos de tener en cuenta y que posiblemente ya puedan haber daños en los anillos, desgaste en las camisas, en los cilindros. Y como les digo, esta prueba se hace muy a menudo cuando vamos a comprar un vehículo de segunda, porque no sabemos cómo está el historial de mantenimiento, sobre todo los cambios de aceite. Segunda función de los anillos es que deben transmitir las elevadas temperaturas de la combustión en forma rápida y eficiente. Este sí es bien importante. Imagínense que los motores, con ayuda de sus anillos, regulan la temperatura. ¿Quién iba a pensar que los anillos regulan la temperatura? ¿Por qué? Porque es que los anillos deben de transmitir las elevadas temperaturas hacia las paredes del cilindro y estas paredes hacia el medio refrigerante. Recuerden que estos anillos hacen contacto directo con las paredes del cilindro. En la combustión, cuando explota la mezcla aire-combustible, si pudiéramos poner un termómetro para medir esa temperatura, podríamos observar que esa temperatura llega por encima de los 1000 grados centígrados. En cuestiones de milisegundos baja a 400 grados centígrados y la temperatura más baja que haya adentro son 100 grados. Cuando entra el aire, que digamos que el aire lo que hace es como refrescar allá al interior de la cámara de combustión, ese refrescar, estamos hablando de 100 grados centígrados. Pues toda esa temperatura la recibe la cabeza del pistón. Y toda esa temperatura, el pistón debe disiparla, gracias a que está fabricado en un material que es el aluminio, que tiene unas características súper, digamos, superiores a los otros materiales. Transmite muy rápido la temperatura, ¿sí? Se llama eficiencia térmica, transmite muy rápido la temperatura, la pasa a los anillos y como son los anillos los que tienen contacto con las paredes, los anillos pasan esa temperatura a las paredes del cilindro y los cilindros como ya están conectados con el bloque y dependiendo del tipo de camisas húmeda o seca, están conectados directamente al refrigerante del motor, donde el refrigerante del motor absorbe toda la temperatura, la lleva hasta el radiador, en el radiador hay un intercambio de calor gracias a un electroventilador y ahí bajamos o más bien regulamos la temperatura de funcionamiento del motor y refrescamos la cabeza del pistón. Y la tercera función de los anillos es regular la cantidad de aceite lubricante que debe quedar en las paredes del cilindro y retirar el exceso, especialmente en la carrera descendente del pistón. Vea,
Tengan en cuenta esta palabra, carrera descendente. ¿Por qué descendente? Porque cuando el pistón desciende y llega al punto muerto inferior, las paredes del cilindro quedan descubiertas. Al quedar descubiertas, se pueden, si los anillos no raspan o no rascan, ¿sí? O no retiran bien el lubricante de las paredes, la combustión, que se está finalizando en ese momento, pueden quemar el aceite que queda en las paredes y esto genera ¿qué? Genera que el aceite empiece a disminuir muy rápidamente su nivel y empiezan a ver humo azul en el exhausto. Por eso cuando ustedes van por las calles y ven que por el exhausto sale humo de color especialmente azul, esto se debe normalmente a que hay consumo de aceite para los motores a gasolina, ¿no? Porque en los motores diésel cuando hay mucho paso de combustible en la bomba de inyección, eso también puede generar humo azul. Pero para los motores a gasolina, el humo azul sí está directamente relacionado con el consumo de aceite. Y esto, la mayoría de las veces, no siempre, pero sí un gran porcentaje, es porque los anillos, sobre todo el de lubricación, no está haciendo bien su trabajo de rascar o de limpiar, ¿sí? Las paredes del cilindro en la carrera descendente porque en la carrera ascendente lo que hace es llevar aceite a las paredes y en la descendente rascar el aceite. ¿Sí? Profe, qué pena, yo tengo una consulta. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, algo que ha pasado, digamos, varias veces, es que los clientes, digamos, pueden llegar diciendo que le cambiaron el aceite a su vehículo y apenas le cambiaron el aceite, el vehículo empezó a pasar humo. Yo tengo entendido que los aceites son unos detergentes, aparte de lubricación, tienen como un compuesto detergente el cual hace que limpie, digamos, todas las piezas móviles del motor. Eh, ¿Sí? Cuando dicen ellos que se les cambia el aceite es porque el aceite que le cambiaron puede tener más detergencia y eliminar como la carbonilla que se aloja en los anillos y ahí puede ser la dependencia del aceite que se comienza a filtrar por ahí. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y el tema de los aceites, gracias, gracias, Cristian, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Cristian, por tu excelente pregunta y aprovecho porque voy a ampliar una información ahí que me parece interesante y es el tema de los aceites. Y el tema de los aceites es un tema que no se puede pasar a la ligera. Y digo pasar a la ligera, ¿por qué? Porque sobre todo en los centros de lubricación, como llamamos aquí en Colombia las servitecas, que son expertos en cambiar aceites, a veces de forma despectiva decimos que son cambia aceites. No, es que usted es un cambia aceites. Pero ¿por qué es un cambia aceites? Porque son personas en su mayoría que no se capacitan, que lo aprenden de manera empírica y que realmente se convierten en cambia aceites. Quitar un tapón, drenar el aceite y echar el nuevo y ya. Pero en un taller que cumple con normas ISO, que es un taller que nosotros llamamos mantenimiento de clase mundial, que está bajo estándares de calidad. El tema de cambiar aceite es un tema crucial en los procesos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro el aceite de un motor, cuando retiro ese aceite, el aceite viejo me habla y me dice cómo está la máquina internamente. Entonces, el primer punto para un experto en aceites, y esto tiene que ver con una rama que llama la tribología, que es la ciencia que estudia el desgaste de los componentes, la fricción, y obviamente está directamente relacionado con la lubricación. Cuando yo retiro el aceite, yo debo analizar qué el aceite, qué residuos hay en el aceite. Y si vamos más avanzados, que también lo hacemos en el taller, nosotros hacemos análisis de aceites. ¿Por qué? Porque hay partículas que no son posibles detectarlas a la vista humana. Entonces, tomamos esa muestra de aceite y la llevamos al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué nos dice? Que aunque nosotros vimos bien el aceite, el laboratorio nos dice, las partículas de sílice están muy elevadas, están por encima de lo máximo permitido. Las partículas de bronce están muy elevadas, de plata están muy elevadas, de hierro están muy elevadas. Y aunque yo veía bien el aceite, el análisis me dice que ya internamente está sucediendo un desgaste anormal. ¿Y eso por qué ocurrió? Entonces, donde empezamos a analizar que todos los aceites, por muy buenas marcas que parezcan, tienen unos aditivos, como tú lo nombraste. ¿Y esos aditivos cuáles son?
son varios, no solamente el detergente, que ustedes conocen el detergente, el que compran en el supermercado o en la tienda, Fab o otras marcas, ¿sí? Ese detergente es el que permite retirar grasas. Si hablamos de un plato, pues grasa del plato. Pero en los aceites, los detergentes también son esos componentes químicos que nos permiten retirar o remover ciertas partículas de hollín del motor, ¿sí? Que son residuos de la combustión, para mantener internamente el motor limpio. Ahora, cuando excedemos ese porcentaje de aditivo detergente, cuando le echamos, digamos, un aceite que tiene un porcentaje de detergente muy elevado, ocurre eso. Lava demasiado el motor, lo limpia tanto que puede ocurrir lo que usted dice. Los anillos empiezan a perder esa carbonilla y empiezan a filtrar aceite a la cámara de combustión. Pero ojo, ¿quiere decir que el aceite es malo? No. Ahí hay dos cosas. Quiere decir que el motor estaba sellando muy bien, pero no por los anillos, sino por la carbonilla que había. Quiere decir que los anillos ya tienen un desgaste, sino que simplemente el aceite reveló el desgaste que había. Segundo, que no le estoy aplicando el aceite recomendado por el fabricante. Entonces, por eso siempre el aceite correcto para mi motor es el aceite que recomienda el fabricante. Porque como les dije, el aceite no solamente tiene un aditivo que es detergente, sino que tiene aditivo antiincrustante para evitar incrustaciones dentro del motor. Tiene aditivo antiespumante para evitar que cuando el motor, cuando el aceite haga movimientos en el cárter, evitar que ese movimiento o ese oleaje genere espuma, y esa espuma son burbujas en un sistema hidráulico y eso es fatal para un sistema mecánico que requiere ser lubricado. Tiene aditivos, bueno, esos los que recuerdo ahorita, ¿sí? Entonces, para no entrar más en detalle y para poder seguir avanzando, el aceite sí es un tema muy importante y que tenemos de ponerle claridad porque podemos tirarnos un motor si no le aplicamos el aceite correcto. ¿Listo? Muchas gracias, Cristian. Espero haber respondido su inquietud. Muchas gracias, profe. Sí, gracias. Ay, Mm. Listo, entonces estábamos aquí con el tema de los anillos. Ya sabemos que hay tres funciones de los anillos. Tres funciones. Esta última la desempeñan los anillos rascadores o anillos de aceite, ¿sí? Ya que no hacerlo debidamente habría un gran consumo de aceite del motor. Y sucede mucho cuando nos dicen, veas que entre cambio y cambio de aceite, tengo que echarle casi un cuarto de aceite. Ah, ya hay un desgaste y probablemente el anillo rascador ya no esté haciendo su función. Diferentes tipos de anillos. Entonces, tenemos para los motores a gasolina normalmente son tres anillos. Dos son anillos de compresión y el tercero es un anillo muy diferente a los de compresión que se conoce como el anillo rascador o el anillo lubricador, ¿cierto? Los dos de compresión son muy parecidos, sin embargo, cuando yo estoy cambiando el kit de anillos, estoy haciendo una reparación, la reparación me especifica, o más bien cuando vienen nuevos, se me especifica cuál es el anillo 1 y cuál es el anillo de compresión, cuál es el que va arriba y cuál es el que va en la mitad. Eso debo de respetarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son anillos que están en diferentes niveles y por ende están expuestos a diferentes temperaturas. Al estar expuestos a diferentes temperaturas, pues tiene una constitución en cuanto a material diferente, muy parecida pero diferente. No solo eso, sino que los anillos de compresión, que son los encargados de, como dice su nombre, compresión, es de que cuando estemos en la carrera de compresión haya hermeticidad y no se escape por las paredes del cilindro la compresión. Si eso ocurre, tendríamos pérdida de potencia en un motor. Y cuando ocurre mucha pérdida de compresión, incluso ni el motor enciende, porque una de las claves
de que haya una perfecta combustión es la compresión. Y también hay otra prueba para ello. La prueba para ello es la prueba de compresión del motor. En la prueba de compresión del motor lo que hacemos es medir normalmente en PSI, libras por pulgada cuadrada, que es la unidad de medida de la presión. Es medir cuánta presión genera el pistón cuando está en la carrera de compresión. Normalmente para un motor término medio, cilindrada media de 1400 centímetros cúbicos, esa compresión está alrededor de 160 psi aproximadamente, aunque eso dependería también de su relación de compresión, o sea, del tamaño de la cámara de compresión. Entre más pequeño sea el tamaño de la cámara de compresión, tendrá mayor relación de compresión y por ende los PSI que se van a medir serían más altos. Y entre más grande sea su cámara, va a tener menor relación de compresión y por ende los PSI que se van a medir van a ser menores. El anillo lubricador, si es muy diferente, está compuesto por este anillo o elemento elástico y por dos anillos de aceite muy pequeñitos o muy delgados. ¿Listo? Las funciones del anillo. Estos anillos, como ustedes ven aquí, ellos van abiertos. Ellos van abiertos. Hay una distancia entre ellos. Esta distancia, como ya lo hemos hablado en temas anteriores, como está soportando altas temperaturas, los anillos tienden a dilatarse. Entonces debe haber una distancia prudente, una tolerancia para que los anillos eh, tengan para dónde crecer de cierta manera y no se vayan a trabar. También debe haber una tolerancia. Esta tolerancia la voy a mostrar acá en otra imagen. Esta otra tolerancia la vemos aquí. Se llama efecto de bombeo del anillo. Debe haber una tolerancia entre los espacios, ¿sí? Esa zanja donde va el anillo. Debe haber un espacio para qué, para que el anillo haga un efecto de bombeo. Mire lo que dice el manual. Este es un manual de Toyota. Los anillos del pistón se mueven hacia arriba y abajo dentro de las ranuras del pistón mientras el motor está en funcionamiento. Esto tiene el efecto de bombear el aceite sobre los anillos, ayudando a mejorar la lubricación. Si el espacio entre el anillo y sus ranuras es demasiado grande, el efecto de bombeo también será grande, resultando en un aumento en el consumo de aceite. Sí, es importante en la reparación nosotros podamos medir este espacio de la ranura porque puede ser un espacio muy grande y siempre el fabricante nos especifica cuánto debe ser esa distancia. Obviamente entre un motor y otro puede variar, ¿sí? Aprovecho aquí para mostrarles entonces, eh, este es un anillo donde nos especifica que el anillo viene con unas letras, ¿cierto? Y esta letra, por ejemplo, tiene un número, dice 050. Esto 050 significa ¿qué? Significa que ya fue un motor reparado y le estoy colocando un anillo de mayor tamaño, ¿sí? O sea que el motor no está estándar, medida estándar, sino que se ha reparado. En las reparaciones del motor estamos hablando que en teoría un motor se puede reparar 4 veces, ¿cierto? Al 0.25, al 0.50, al 0.75 y a 1 milímetro como máximo, ¿sí? Máximo 1 milímetro se le puede comer a la camisa. Entonces aquí significa que el motor está reparado, digamos que tiene media vida útil todavía del motor y la medida tiene que quedar, con las letras tienen que quedar mirando hacia arriba. Cuando el anillo es estándar, no lleva estos números, ¿listo? Y la T significa top, en inglés es hacia arriba, o sea que esta parte del anillo debe siempre mirar hacia arriba. ¿Por qué es importante que mire hacia arriba? Porque en detalle, si yo pudiera tener el anillo y lo pudiera mirar en detalle, los filos del anillo de la parte de arriba sobre la parte de abajo son un poquito diferentes. Tienen un ángulo un poquito diferente para poder ayudar con el tema de la compresión. Entonces sí hay que respetar
ese tema del anillo. Y aquí con una galga lo que estamos midiendo es la separación del extremo del anillo, que también es importante medirle esa separación, porque si tiene demasiada separación, significa que o es el anillo incorrecto o el cilindro tiene mucho desgaste. Y si lo instalamos así con demasiada holgura, pues por ahí se nos va a escapar la compresión. ¿Cómo vamos a instalar los anillos? Bueno, vamos a tener en cuenta que son tres anillos, ¿cierto? Son tres anillos, pero que el tercer anillo, el de lubricación, tiene dos anillos pequeñitos, entonces se convertirá casi que en cuatro, ¿cierto? Pero tener en cuenta que el tercero tiene dos anillos muy delgados y lo vamos a instalar de la siguiente manera. El anillo superior o el primer anillo de compresión lo vamos a instalar en esta posición, ¿sí? Digamos que si tuviéramos aquí si pudiéramos medir el ángulo, aquí estaríamos, o si esto fuera un reloj, aquí estaríamos marcando más o menos como la 1:30, más o menos, ¿cierto? Como la 1:30. El segundo anillo de compresión lo vamos a instalar a 90, no, a 180 grados respecto al primero. O sea, media vuelta respecto al primero. Y el tercer anillo, que tiene dos anillos pequeños, los vamos a instalar a 45 grados de distancia del anillo de los anillos de compresión. Entonces, si usted analiza, todos los anillos quedan a 90 grados, o sea, quedan haciendo como una cruz o una X. ¿Esto con qué fin? Esto se hace con el fin de garantizar que la compresión no se vaya a escapar por las ranuras del pistón, sobre todo cuando el motor está frío. Por eso cuando el motor está frío, es donde se ven eh, los desgastes internos del motor. No es que mira que cuando yo prendo el motor, apenas lo prendo, empieza a humear y calienta y se le quita la humadera. ¿Eso qué quiere decir? Que como el anillo se dilató, sella un poco más y evita que se escape la compresión. Entonces, aquí con esta distribución de la separación del anillo, estamos garantizando de que no se escape la compresión. Esta herramienta es una herramienta. Profe, qué pena una consulta. Eh, Tú me dices que los cuatro anillos quedarían en una cruz, ¿verdad? Pero el anillo rascador del aceite lleva alguna posición también en específico. Se ve buen internet, profe. Yo creo que sí.